Trabajo mecánico. Desde un punto de vista físico, un sistema puede ser objeto, varios objetos o una región del espacio. En cualquier caso, un sistema puede cambiar de tamaño y forma, como una pelota de tenis que se deforma al golpear contra la raqueta. La frontera del sistema es una superficie imaginaria que puede coincidir con una superficie física y separa al universo en dos partes, el sistema y el entorno del sistema. Trabajo mecánico. Cuando sobre un sistema mecánico se aplica una fuerza neta y ésta produce desplazamiento, entonces se dice que esa fuerza efectúa un trabajo mecánico, el cual puede ser positivo si el sistema gana energía o negativo si el sistema pierde energía. En el SI se mide en joules y comúnmente se usa otra unidad llamada caloría para referirse al trabajo mecánico. Importancia del ángulo de trabajo. Como hemos visto en la ecuación de trabajo, el último término es una función coseno aplicada a un ángulo. Este ángulo nos permitirá saber cuándo el trabajo es negativo, cuando es positivo y cuando es nulo. En primer caso, cuando el trabajo es positivo, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo que va desde el 0 hasta el 89 grados, siendo máximo cuando la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección y sentido. En segundo caso, cuando el trabajo es negativo, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo mayor a 91 grados hasta los 180 grados, siendo máximo, pero la forma negativa cuando un ángulo es 180, pues es coseno de 180 es igual a -1. En el tercer caso, cuando el trabajo es nulo, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90, por lo que es coseno de 90 igual a 0, demostrando que el trabajo es cero. Por lo general, no hay solo una fuerza aplicada sobre un sistema mecánico. Para ello se calcula el trabajo hecho por cada fuerza y se suma de manera de obtener el trabajo neto. Potencia del trabajo. La potencia se puede entender como la rapidez con la que se efectúa trabajo y se define como el trabajo realizado por unidad de tiempo. La potencia mecánica se simboliza por la letra P. También la potencia podemos expresar en términos de velocidad para cuando la fuerza es constante. Las unidades de potencia, el SI, son las watts, el cual se define como joules sobre segundo. De esta manera, las equivalencias de otras unidades con el watt son: un kilowatt equivale a 1000 watts, un HP equivale a 746 watts. En el caso mostrado, el bloque se desplaza con velocidad constante desde A hacia B. Hallar el trabajo que realiza: fuerza igual a 50 newtons, A y B 10 metros.
de A a B son 10 metros. Aquí lo que hice fue hacer el triángulo 37 y 53 a la hipotenusa, que vale 5K, es igual a la fuerza, que es igual a 50 newtons. Lo que hice fue 5K igual a 50, K vale 10. Y para hallar el trabajo hay una fórmula que es fuerza por distancia. Lo que hice fue hallar esta parte de aquí, que es 4K igual a 4 por 10 igual a 40 newtons. Después lo multipliqué por la distancia, que es 10. 40 por 10 igual a 400 joules. La alternativa sería la letra B. Si el bloque es llevado a velocidad constante, hallar el trabajo que realiza el razonamiento al desplazar 12 metros. Aquí tengo la fórmula, que es el trabajo fuerza por distancia. La fuerza, que es 15 newtons, y la distancia, que es 12 metros. El trabajo sería 180 joules. La velocidad es constante, aceleración es igual a 0. Y me pide hallar el trabajo que realiza el rozamiento. Eh, para eso sería la inversa. El signo cambiaría. Sería el trabajo de rozamiento sería menos 180. La alternativa sería la letra D. Energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? La energía mecánica es la capacidad de un cuerpo de generar movimiento, de realizar un trabajo mecánico. La energía mecánica es la base para comprender una mecánica o el estudio del movimiento de reposo de los objetos y las fuerzas que lo influencian. La geometría del movimiento, mecánica cinética, y la ciencia del equilibrio, mecánica dinámica estática. La energía mecánica de cualquier objeto es la suma de dos tipos de energía: la energía potencial, aquella que está pero no ha sido usada para determinado fin, como por ejemplo la fuerza de una fuente de agua. La energía cinética, la aplicación de la fuerza para animar y acelerar el mecanismo, como por ejemplo la energía de la fuente de agua tenida por las turbinas. Las fuerzas que influencian el movimiento o el reposo de un cuerpo son la energía potencial y la energía cinética. Por lo tanto, energía mecánica es igual a energía potencial más energía cinética. Hay varios tipos de energía: la energía mecánica, energía cinética y energía potencial. La energía mecánica obedece al principio de observación de la energía, que estipula que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, se debe de tener en cuenta las diferentes tipos de energía potencial que pueden existir en un cuerpo, como por ejemplo, la energía potencial elástica indica la posición del cuerpo con respecto a la energía o fuerza almacenada en su propia elasticidad. La energía potencial gravitatoria
La gravedad juega un papel importante en la posición del cuerpo. La energía potencial eléctrica, la capacidad eléctrica según el lugar donde se encuentre el objeto. Energía cinética es igual a masa volumen al cuadrado sobre 2. La energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Calcular la energía potencial gravitatoria con respecto al piso de una piedra de 2 kilogramos, ubicada a una altura de 6 metros. La gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Me pide la energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria es igual a masa por gravedad por altura. Masa 2 kilogramos, gravedad 10 y la altura que es 6. Energía potencial gravitatoria es igual a 20 por 6. Energía potencial gravitatoria es 120 joules. La alternativa sería la letra C. Para el instante mostrado, calcule la energía mecánica del avión de juguete de 2 kilogramos respecto del suelo. Aquí lo que he hallado es la energía potencial gravitatoria. 2 por 10 por 4. 4 que es la altura, 2 porque es la masa y 10 que es la gravedad. La energía potencial gravitatoria sería igual a 20 por 4. Energía potencial gravitatoria es 80 joules. La energía cinética es igual a 1 sobre 2 por 2 por 20 al cuadrado. 20 al cuadrado sería 400 por 2, 800. La energía cinética es igual a 800 sobre 2. Energía cinética sería 400 joules. La energía mecánica es la sumatoria de energía potencial gravitatoria más la energía cinética. Saldría 480 joules. La alternativa sería la letra D. Hidroestática. La estática de fluidos estudia el equilibrio de gases y líquidos a partir de los conceptos de densidad y de precisión. Se obtiene la ecuación fundamental de la hidrostática, de la cual principio de Pascal y el de Arquímedes pueden considerarse consecuencias. El hecho de que los gases, a diferencia de los líquidos, puedan comprimirse hace que el estudio de ambos tipos de fluidos tenga algunas características diferentes. En la atmósfera se dan los fenómenos de precesión y de empuje que pueden ser estudiados de acuerdo con los principios de la estática de gases. Se entiende que por fluido, un estado de la materia en el que la forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta a la del recipiente de que los contiene. La materia fluida puede ser trasvasada de un recipiente a otro, es decir, tiene la capacidad de fluir. Los líquidos y los gases corresponden a dos tipos diferentes de fluidos. Los primeros tienen un volumen constante que no se puede modificar apreciablemente por compresión. Se dice por ello que son fluidos incomprensibles.
Los segundos no tienen un volumen propio, sino que ocupan el del recipiente que los contiene. Son fluidos compresibles porque, a diferencia de los líquidos, sí pueden ser comprimidos. El estudio de los fluidos en equilibrio constituye el objeto de la estética de fluidos, una parte de física que comprende la hidrostática o estudio de los líquidos en equilibrio y la aerostática o estudio de los gases en equilibrio y en particular del aire. Densidad o masa específica. La densidad es la cantidad de masa por unidad del volumen. Se denomina con la letra P. En el sistema internacional se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Cuando se trata de una sustancia homogénea, la expresión para su cálculo es P es igual a metros sobre volumen, donde P es la densidad de la sustancia, M es masa de la sustancia y V volumen de la sustancia. En consecuencia de la unidad en el sistema internacional será kilogramos sobre metros cúbicos, pero es usual especificar densidades en gramos sobre centímetros cúbicos, existiendo la equivalencia de 1 gramo sobre centímetros cúbicos es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad de una sustancia varía con la temperatura y la precisión. Al resolver cualquier problema debe considerarse la temperatura y la precisión a la que se encuentra el fluido. Peso específico. El peso específico de un fluido se calcula como su peso por unidad de volumen o su densidad por gramos. En el sistema internacional se mide en newton sobre metros cúbicos. Peso específico es igual a peso sobre volumen. Y calcular la masa del bloque de hierro. Densidad igual a 7,6 gramos centímetros cúbicos, que ocupa 7 centímetros cúbicos. Para eso usamos la fórmula que es densidad es igual a masa sobre volumen. La densidad es 7,6 es igual a masa sobre volumen, que es 7. El 7 pasado a multiplicar sería 7 por 7,6 igual a masa. Saldría 53,2 gramos. Eso equivaldría a la masa. La respuesta sería la alternativa B. Calcular el peso específico de la gasolina. Densidad igual a 0,70 gramos centímetros cúbicos. Gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Densidad es igual a 0,70 por 1000. Eso equivale a 700 kilogramos por metros cúbicos. Hallar el peso específico. El peso específico es igual a densidad por la gravedad. La densidad 700 y la gravedad por 10. En total sería 7000 newtons sobre metros cúbicos. Hidrostática 2. Principio de Pascal o ley de Pascal.
Es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal en 1623 hasta 1662, que resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista en un embolo. Al llenar una esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante un embolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. La prensa hidráulica es una máquina compleja que permite amplificar las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas hidráulicas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos. La prensa hidráulica constituye la aplicación fundamental del principio de Pascal y también un dispositivo que permite entender mejor su significado. Consiste en esencia dos cilindros de diferente sección comunicándose entre sí y cuyo interior está completamente lleno de un líquido que puede ser agua o aceite. Dos émbolos de, de, de secciones diferentes se ajustan respectivamente en cada uno de los cilindros, de modo que esté en contacto con el líquido. Cuando sobre el émbolo de menor sección A se ejerce una fuerza, la presión que se origina en el líquido en contacto con él se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido. Por el principio de Pascal, esta presión será igual a la presión que ejerce el fluido en la sección A, es decir, la presión es la magnitud escalar que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal. De manera uniforme, la presión P viene dada de la siguiente forma: presión es igual a fuerza sobre el área. En un caso general donde la fuerza puede tener cualquier dirección y no estar distribuida uniformemente en cada punto de presión, se define como presión es igual a distribución de fuerza A sobre distribución de fuerza del área por n, donde n es un vector unitario y normal a la superficie en el punto donde se pretende medir la presión.
definición anterior puede escribirse también como presión es igual a distribución sobre distribución área por F por N por distribución S, donde es la fuerza por unidad de la superficie. Es el vector normal de la superficie. Es el área normal de la superficie S. Presión absoluta y relativa. Determinadas aplicaciones, la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica, denominándose presión relativa. Presión normal como presión de Gauge o presión manométrica. Consecutivamente, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica, presión que se mide con la manómetro. Presión absoluta y relativa es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Presión hidrostática e hidrodinámica. En un fluido en movimiento, la presión hidrostática puede diferir de la llamada presión hidrodinámica, por lo que debe especificarse a cuál de las dos se está refiriendo una cierta medida de presión. Presión de un gas. En un marco de la teoría cinética, la presión de un gas es explicada como el resultado macroscópico de la fuerza implicadas por las colisiones de las moléculas del gas con las paredes del contenedor. La presión puede definirse, por lo tanto, haciendo referencia a las propiedades microscópicas del gas. Para un gas ideal con n moléculas, cada uno de la masa y moviéndose con una velocidad aleatoria promedio contenido de un volumen cúbico. Las partículas del gas impactan con las paredes del recipiente de una manera que puede calcularse de manera estadística, intercambiando momento lineal con las paredes en cada choque y efectuando una fuerza neta con unidad de área que es la presión ejercida por el gas sobre la superficie sólida. La presión puede calcularse entonces como fórmula para un gas ideal. Presión es igual a moléculas por la masa por el volumen al cuadrado sobre 3 por volumen. Este resultado es interesante y significativo, no solo por ofrecer una forma de calcular la precisión de un gas, sino porque la relaciona una variable macroscópica observable, la presión, con la energía cinética promedio por molécula 1 sobre 2 m por v, que es una magnitud microscópica
no observable directamente. Nótese que el producto de la presión por el volumen del recipiente es 2/3 de la energía cinética total de las moléculas del gas contenidas. Propiedades de la presión de un medio fluido. Manómetro. La fuerza asociada de la presión en un fluido ordinario en reposo se dirige siempre hacia el exterior del fluido, por lo que debido al principio de acción y reacción, resulta una compresión para un fluido, jamás una tracción. La superficie libre de un líquido en reposo y situado en un campo gravitatorio constante es siempre horizontal. Eso es cierto solo en la superficie de la Tierra y a simple vista, debido a la acción de la gravedad constante. Si no hay acciones gravitatorias, la superficie de un fluido es esférica y por lo tanto no horizontal. En los fluidos en reposo, un punto cualquiera de una masa líquida está sometida a una presión que es funcional únicamente en la profundidad a la que se encuentra el punto. Otro punto a la misma profundidad tendrá la misma presión. A la superficie imaginaria que pasa por ambos puntos se llama superficie equipotencial. ¿Qué presión o superficie isobárica? Ley de Arquímedes. Si has cogido un objeto pesado y te has metido con él en un recipiente con agua, una piscina, una alberca, una bañera, etc., habrás podido comprobar que el objeto se vuelve menos pesado. Esto es debido a que cualquier cuerpo dentro de un fluido sufre una fuerza con la misma dirección y sentido contrario a su peso. Esa fuerza se denomina fuerza de empuje. Corresponde a un peso del fluido desalojado al introducir cuerpo en él. De esta forma, el peso del cuerpo dentro del fluido, pesa aparente, será igual al peso real que tenía fuera de él. Peso real menos el peso del fluido que desplaza al sumergirse. Peso del fluido o peso de empuje. Matemáticamente, el peso aparente es igual al peso real y peso del fluido menos el peso del fluido. Fuerza de empuje. Un cuerpo antes de sumergirse tiene un peso que se denomina peso real. Tras sumergirse, un peso real es contrarrestado con el peso de empuje que ejerce el fluido sobre él. Dicha fuerza es igual al peso del fluido que se desplaza al introducir. La resultante de la fuerza E y P se denomina peso aparente. Esta fuerza será el peso del cuerpo dentro del fluido.
Este descubrimiento se atribuye a Arquímedes, el cual enunció el simple principio: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba llamada E, equivalente al peso del fluido que se desaloja. Matemáticamente, la fuerza de empuje del peso del fluido es igual a la fuerza de empuje igual a masa por gravedad por densidad por el volumen por la gravedad, donde P es el peso del fluido que se desplaza al sumergirse un cuerpo en él. E es la fuerza de empuje que sufre el cuerpo sumergido. M es la masa del fluido desplazado. La D es la densidad del fluido. La B es el volumen del fluido desalojado. Y la G es la gravedad. Flotación. Si el peso real del cuerpo que se sumerge en el fluido es menor, igual o mayor que la fuerza de empuje, se producen tres posibles situaciones. Si la fuerza de empuje es menor que el peso del cuerpo, este terminará hundiéndose y depositándose en el fondo. Si la fuerza de empuje es igual que el peso del cuerpo, se quedará hundido en el fluido pero flotando en el interior. Si la fuerza del empuje es mayor que el peso, el cuerpo terminará accediendo y manteniendo una parte sumergida y en otra parte y otros sobresaliendo del fluido. Peso real mayor que la fuerza de empuje. El cuerpo comenzará a descender en el fluido hasta que algo le impida avanzar. En este caso, el volumen del fluido desalojado es idéntico al volumen del cuerpo sumergido. Peso real igual a la fuerza de empuje. El cuerpo sumergido permanecerá en equilibrio en el interior del fluido. Esto quiere decir que peso real es igual a la fuerza de empuje. Igualmente, en este caso, el volumen del fluido desalojado es idéntico al volumen del cuerpo. Peso real menor que la fuerza de empuje. El cuerpo subirá a la superficie y flota, permaneciendo en equilibrio. Por lo tanto, cuando se detiene, se cumple que peso real es igual al peso de empuje. Al contrario que en las otras situaciones, el volumen del fluido desalojado es una parte del volumen del cuerpo, ya que parte de este se encuentra afuera. Determine la presión que ejerce el bloque de 100 kilogramos sobre la superficie del plano indicado. Gravedad es metros sobre segundo cuadrado. La fuerza de gravedad es igual a masa por gravedad. Fuerza de gravedad es igual a la masa, que es 10 kilogramos, por la gravedad, que es 10. Fuerza de gravedad sería 100 newtons. A 37 se le opone 4K. 4K sería 4 es igual a 100.
K es igual a 25. La hipotenusa es 5. 5K es igual a 5 por 25 es igual a 125. Densidad. Me piden hallar la presión que ejerce. Presión es igual a 125 sobre 0,002. Tuve que pasarle el área a, a metros cúbicos. Es igual a 0,002. Presión es igual a 125 sobre 2 sobre 1000. El 1000 multiplicado a 125 sería presión es igual a 125.000 sobre 2. Eso es igual a 62.5 kilopascales. La alternativa sale la letra E. Determine la presión que actúa en el fondo del recipiente si además presión atmosférica 100 kilopascales. Densidad del aceite es 0,75 gramos sobre centímetros cúbicos. Presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión hidrostática. Presión absoluta es igual a 100 kilopascales por densidad del líquido por la gravedad por altura. Presión absoluta es igual a 100 kilopascales por 0,75 por 0 por 8 más 1 por 1,2 por la gravedad que es 10. Presión absoluta es igual a 100 kilopascales más 1,8 por 10. Presión absoluta es igual a 100 kilopascales más 18 kilopascales. Eso saldría 118 kilopascales. La alternativa sale la letra E.